nuevamente el pasaje bíblico hasta el versículo 5 y quiero que ahí donde usted esté sentado pueda inclinar su rostro y oremos al Señor para que sea quien nos dirija en la meditación de su santa y bendita palabra en esta preciosa tarde de miércoles, un miércoles muy hermoso. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera, para la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Te suplicamos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, porque solamente en ti tenemos la seguridad, Padre Santo, el gozo y la gratitud, porque, Señor, tú nos perdonas, tú nos ayudas, tú nos guardas, tú, Señor eterno, nos preparas, Señor, y nos capacitas de tal manera, Señor, que, Padre, podemos conocerte y podemos adorarte y podemos glorificarte. Gracias porque en Jesucristo, Señor, tú nos das esa hermosa oportunidad. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes para que día a día nosotros seamos más obedientes, más agradecidos, Señor, y podamos tener, Señor eterno, una relación más íntima contigo. En tus manos nos depositamos, a tu gracia nos abandonamos en esta preciosa tarde, pidiéndote, Señor, que seas tú el que hable a cada uno de nuestros corazones, que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean transformadas para la gloria tuya, porque te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, han transcurrido más de 2000 años y el hombre se pregunta quién es Dios. Y las Escrituras precisamente son aquellas que nos enseñan el carácter de Dios y las que podemos nosotros, ¿verdad?, conocer a Dios a través de su palabra y saber que Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Y en este pasaje bíblico, la Escritura nos habla acerca de una experiencia en un lugar en el cual los judíos despreciaban. A los galileos los despreciaban porque Galilea estaba poblada por mucha gente que no pertenecía a la raza judía. Eran extranjeros que habían sido traídos como botín de guerra y los habían establecido ahí para tener control de esa parte de la nación. Gente, mis amados hermanos y hermanas, que tenían costumbres paganas, tenían, ¿verdad?, costumbres mundanas, no conocían a Dios. De hecho, a los galileos se les clasificaba como si fueran perros, de un nombre despectivo. Y Jesús, mis amados hermanos y hermanas, está precisamente acudiendo a ese lugar para mostrar, dice su palabra, su carácter. Saben, nosotros, mis amados hermanos, no merecemos tantas bendiciones, no merecemos tanto amor, no merecemos tanta gracia que Dios derrama en cada una de nuestras vidas. Sin embargo, el carácter de Dios es así. Dios es bondadoso y por eso dice el escritor bíblico que grandes multitudes le seguían. ¿Y sabe qué? Él las atendía, Él las ayudaba, Él les daba sanidad, Él les daba libertad, les restauraba y les perdonaba. Por eso, mis amados hermanos, dice la Escritura que grandes multitudes venían a ver las señales que Dios hacía en la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?,
podamos leer las Sagradas Escrituras para que nos podamos preparar y podamos nosotros reconocer los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus maneras. Hace un momento leíamos, cantábamos, ¿verdad?, que los designios de nuestro Dios cumpliéndose están. Y a veces esos designios son incomprensibles, no los entendemos. A veces nosotros nos confundimos porque dejamos de mirar al cielo y vemos el suelo. Y cuando vemos el suelo, mis amados hermanos, simple y sencillamente nos aterra lo que miramos a nuestro alrededor. Y ese es precisamente lo que la gente de aquel tiempo, dice su palabra, veía, ¿verdad? Mucha gente estaba enferma, estaba abandonada, era despreciada, era menospreciada, era rechazada, era apartada, pero sin embargo la presencia de Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba presente. Y en lugar de alejarse Dios de aquellas multitudes, más se acercaba. Por eso es importante, para poder conocer a Dios, que vayamos a las Sagradas Escrituras. Hoy el hombre, mis amados hermanos, se pregunta y se atreve a hablar y a decir, ¿verdad?, ¿quién es Dios? Porque simple y sencillamente no conoce a Dios. Simple y sencillamente no puede tener la experiencia de poder conocer a Dios porque no se acerca a la palabra. Solamente está pensando en Dios desde su propia razón, desde su propia experiencia en la vida. Pero cuando nosotros los cristianos, mis amados hermanos y hermanas, vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros podemos, ¿verdad?, y entendemos que todo, absolutamente todo, viene de Dios. Y precisamente las Sagradas Escrituras, dice el apóstol Juan, nos dan esa oportunidad de mirar a nuestro Señor Jesucristo desde esa perspectiva. Dice que el Señor estaba sobre un monte y se sentó y miró la multitud. Y entonces, ¿verdad?, fue cuando llamó a Felipe para probarlo. Amados hermanos y hermanas, las pruebas en nuestra vida tienen, entre otros objetivos, dice las Sagradas Escrituras, hacernos crecer en fe. El Señor, mis amados hermanos, utiliza todos los recursos, ¿verdad?, y todas las oportunidades para probar nuestra fe. A veces de esta manera, como Felipe, simple y sencillamente al permitirnos a nosotros reflexionar acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Felipe veía una gran multitud de gente necesitada, gente pobre, gente, ¿verdad?, que estaba enferma, gente que se veía que tenía, bueno, una multitud de situaciones que resolver. Pero Jesús, mis amados hermanos, dice su palabra, sabía lo que había de hacer. ¿Verdad? Dice el verso 6, ¿de dónde podemos comprar?, le dice a Felipe, pan para que coman esto. Pero dice el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando nosotros vamos a la Escritura, mis amados hermanos, vamos precisamente para confirmar nuestra fe, ¿verdad? En su palabra el Señor nos muestra que Él tiene conocimiento de todas las cosas, que nada le es extraño, nada le es sorpresivo, nada, ¿verdad?, le es casual. Todo, absolutamente todo, dice la Sagrada Escritura, está bajo la soberana voluntad de Dios. Todo está previsto por Dios. Y esta experiencia de esta multitud necesitada y esta falta de alimento para poder, ayudar a la multitud, ya estaba prevista por Dios. Dice que Jesús sabía lo que se había de hacer. Pero la pregunta, Felipe, es simple y sencillamente para probar su fe. Él sabe lo que te está sucediendo, Él sabe lo que te está pasando,
Él sabe la experiencia difícil que tú estás viviendo o la situación extremadamente delicada que tú estás enfrentando, y a veces te permite hacer esta palabra de reflexión, ¿verdad? Para que nosotros simple y sencillamente reconozcamos el poder de Dios. Por eso es importante leer las Escrituras. Este mes es el mes de las Sagradas Escrituras y todos nosotros, mis amados hermanos, hasta el día de hoy tenemos esa hermosa oportunidad de podernos acercar, pero tenemos que reconocer que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, una lucha espiritual en la cual necesitamos al Señor, y por eso podemos pedirle al Señor en cualquier tipo de necesidad que tengamos. En este momento, mis amados hermanos, dice el escritor bíblico que era una experiencia, una prueba de fe para Felipe, pero para Jesús era el momento indicado para mostrar su gloria y su poder, para revelarse como, ¿verdad?, como el enviado de Dios, como el enviado del cielo, y para que Felipe pueda aprender a confiar más y más en el Señor. Amados hermanos y amadas hermanas, cada experiencia, cada dificultad, cada situación que podamos nosotros enfrentar tiene como propósito nuestro crecimiento espiritual. Tiene como propósito que nosotros podamos alimentarnos más y más de su palabra y podamos aprender a confiar más y más en Él. Porque, como dice las mismas Sagradas Escrituras, nada de lo que sucede a nuestro alrededor, Dios lo ignora. Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios no necesita que alguien le aconseje. Él sabe en qué momento, Él sabe en qué circunstancia, Él sabe en qué experiencia de la vida, ¿verdad?, Él va a mostrar la gloria, su poder, su voluntad, su gracia y su amor para con nosotros. Así que, mis amados hermanos, tenemos nosotros que aprender a darle gracias a Dios por las bendiciones y gracias a Dios por las pruebas, porque estas pruebas, mis amados hermanos, nos llevan a conocer más y más el poder, la misericordia y el amor de Dios. Porque en la dificultad, en la prueba, en la experiencia que nosotros estemos viviendo, Dios sabe qué hacer. No hay ninguna prueba en la vida nuestra que tome por sorpresa al Señor. Antes que la crisis llegue a tu vida, antes que el problema o la dificultad se presente, mi amado hermano, la Sagrada Escritura nos dice que Dios tiene la provisión lista para ayudarnos a cada uno de nosotros. Y eso precisamente es lo que las Sagradas Escrituras nos muestran, que Dios, ¿verdad?, Dios es bueno con nosotros. Lo segundo que las Sagradas Escrituras nos muestran a nosotros en lo general, desde el principio del relato bíblico hasta el final del relato bíblico, es que Dios es un proveedor nuestro por excelencia. Es decir, Dios en su corazón, mis amados hermanos y hermanas, tiene determinado hacernos bien. En el corazón de Dios no hay ese conflicto acerca de qué va a hacer con nosotros. Él no está pensando qué voy a hacer con Pedro, qué voy a hacer con Carlos, qué voy a hacer con Elena o con María o quien sea, ¿verdad?, como nos llamemos. No, Él no sabe, Él no tiene ese conflicto. Él sabe qué hacer con nosotros, dice que nos ha creado para su gloria y para hacernos bien. Y ese es precisamente lo que las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, nos quieren a nosotros mostrar para que nosotros caminemos en esta vida seguros, confiados y sobre todo agradecidos con Él. ¿Ah? Porque, mis amados hermanos y hermanas, si Él se pusiera a pensar qué va a hacer con nosotros en base a lo que nosotros somos, ¿usted qué cree que pasaría? ¿Usted qué cree que sucedería? ¿Cuál sería el resultado?
Pero Dios no piensa de esa manera. Dios piensa en nosotros desde el punto de vista de Él. Y Él nos ama, a pesar de que nosotros, amados hermanos y hermanas, ¿verdad?, tenemos tanta necesidad, somos tan rebeldes, tan conflictivos y tan duros de corazón como eran aquellos galileos en aquel tiempo en que Jesús estaba cerca de ellos, predicándoles la palabra y mostrándoles su misericordia. Dice que cuando le pregunta a Felipe, Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para alimentar a esta multitud. 5,000 varones, sin tomar en cuenta las mujeres y los niños. Pongamos que fueran por cada varón 3 personas más, la esposa y un hijo. ¿Cuántas personas serían? 15,000 personas. Mis amados hermanos, si hay algo que las Sagradas en la Escritura nos muestran desde el inicio hasta el final, es que Dios es poderoso. Para Dios, mis amados hermanos y hermanas, no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a conocerlo a Él. Felipe, mis amados hermanos, estaba con el Señor, pero todavía le faltaba un poquito de crecimiento espiritual y por eso le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde, dice, compraremos pan para que coman todos estos? Y Felipe comienza precisamente con un razonamiento humano. Porque, mis amados hermanos, a veces nuestros problemas y nuestras dificultades desde el punto de vista humano no tienen solución. No hay solución humana para el problema que tú tienes. No hay, ¿verdad?, una respuesta humana para la necesidad que tú y yo enfrentamos. No hay. Pero nosotros, amados hermanos, al contrario de Felipe, no vemos la situación desde el punto de vista humano, porque si lo vemos desde el punto de vista humano, simplemente nos deprimimos. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos precisamente a conocer a ese Dios vivo que adoramos, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios misericordioso y bondadoso que nos describe su palabra. Por eso la Escritura, mis amados hermanos, es la fuente en la cual nosotros podemos conocer a ese Dios y podemos estar confiados en su gracia, en su misericordia y en su bondad. Dice 15,000 personas, ¿verdad?, están ahí y solamente tenían 5 panes y 2 peces. Pero hay otra cosa hermosa que las Sagradas Escrituras nos muestran, que cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, Él lo multiplica. Cuando tú pones en las manos de Dios lo poquito que tienes, Él lo vuelve abundante, ¿verdad? Para Dios, mis amados hermanos y hermanas, no escatima su bendición. Dios no escatima su provisión. Dios no escatima su amor. Dios no escatima nuestra vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida de cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, siendo tal como somos de pecadores, tiene un valor inestimable delante de los ojos de Dios, que vino en la persona de su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros creemos eso, y cuando nosotros tomamos eso y nos apropiamos de eso, amados hermanos y hermanas, podemos estar confiados en el Señor y agradecidos con Él. Y podemos pedirle al Señor: Señor, ayúdame para que día a día salga de mi corazón esa gratitud y esa dependencia que tú te mereces. Por eso debemos leer las Sagradas Escrituras.
Por eso debemos tener un acercamiento con su palabra, porque las Sagradas Escrituras nos dan a conocer el carácter de Dios. Amados hermanos y hermanas, Él multiplica lo poco que tenemos. A veces cuesta darle al Señor lo que tenemos, lo poquito que tenemos. Sin duda al muchacho le ha de haber quizás dolido un poquito. Oye, yo traje estos panes, traje estos pececitos, a lo mejor para venderlos, a lo mejor para comerlos. Yo los traje desde la casa, los estoy cuidando, los estoy conservando. Y pues, pero si el Señor me lo pide, ahí está. Porque hay otra cosa importante. Felipe contestó, pero el que actuó fue Andrés, el hermano de Pedro. El que actuó fue Andrés. Felipe se concentró en responder la pregunta. Andrés se concentró en hacer lo que el Señor pidió, a buscar una solución. Amados hermanos, en medio de la situación, en medio del problema, en medio de la crisis, las Sagradas Escrituras nos dicen que nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. La parte que nos corresponde. Es decir, hacer lo poco que podemos hacer, poniéndonos en la mano del Señor, sabiendo que Dios multiplicará nuestra fuerza, Dios multiplicará nuestros recursos, Dios multiplicará su bendición, Dios multiplicará su provisión, mire, abriendo puertas y tocando corazones para que nuestras necesidades sean cubiertas. El muchachito, mis amados hermanos, ¿quién sabía que cargaba esos peces y esos panes? Nadie. Pero ahí va Andrés preguntando qué traes de comer, qué traes de comer. Y ese corazón, mis amados hermanos, fue conmovido y fue tocado por esas preguntas, ¿verdad? El Señor está preguntando qué tenemos para poder comer. Y el muchachito, aquí traigo estos panes y estos peces. Y Andrés los toma y los lleva delante del Señor. Y eso nos enseña que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a su palabra para poder derrotar la incredulidad. Quizás no lo dice la Escritura, pero podría haber alguno estar al lado y decir, oye, ¿por qué vas a dar eso si apenas es para ti? Podría haber sido. Pero lo que la Biblia nos dice es que el muchachito entregó los panes y los peces. Los entregó en manos de Andrés para que se los llevaran al Señor, ¿verdad? Y bueno, para que el Señor hiciera aquel milagro. Felipe, mis amados hermanos, es la figura de aquellos que a veces son como nosotros, que nos excusamos porque decimos, bueno, es que no hay nada que hacer, o no tengo, ¿verdad? Es que no tengo. Hermanos, vamos a hacer este trabajo, vamos a ayudar a esta persona, vamos a juntar esto, es que no tengo. Bueno, nadie dice que no, porque aquí nadie tiene. De nosotros, amados hermanos, nadie tiene, ¿verdad? Pero lo poquito que tenemos que Dios nos da y lo ponemos en manos del Señor, oye, el Señor lo multiplica. Andrés es figura de aquellos que con diligencia ponen lo poco que tienen en manos del Señor. Las Sagradas Escrituras nos enseñan entonces a que nosotros podamos poner en manos del Señor aquello que Dios nos está concediendo y confiar en el poder, confiar en la gracia, confiar en el amor de Jesucristo, de tal manera que nuestra fe vaya creciendo y podamos derrotar la incredulidad por medio de la obediencia a su palabra. Los discípulos, amados hermanos, obedecieron al mandato del Señor. Les dijo el Señor a los discípulos, haced recostar a la gente.
Y es interesante que el escritor bíblico no señala que los discípulos hayan murmurado, se hayan quejado, hayan cuestionado la orden del Señor. No. La Biblia nos dice que ellos obedecieron. Ellos hicieron que la multitud se sentara. Amados hermanos, el Señor nos manda a buscarle, a servirle, a diezmar, a ofrendar, a hacer todo lo que su palabra nos dice para que nosotros seamos bendecidos. Pero tenemos que poner nuestra fe en acción, porque los pasos de la fe permiten la acción de Dios. Tampoco vaya a caer en el error de que usted hacer las cosas para que Dios las haga. No, porque Él hace lo que quiere. Ninguno de nosotros puede influir en la voluntad de Dios. Nadie puede pensar que yo voy a hacer esto para que Dios haga esto. No lo haga, porque simple y sencillamente no va a tener resultado si no es la voluntad de Dios. Usted hágalo porque quiere, ¿verdad?, hacer lo que Dios dice. Y cuando usted hace lo que Dios dice, Dios responde. Porque lo que Dios quiere es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. No es fácil, es cierto, no es fácil. Porque a veces el corazón del hombre es inclinado al mal. Somos desobedientes por naturaleza. Somos desconfiados de su palabra. Pero por eso está la Escritura. Para eso nos dio la Escritura, para que nosotros a través de la Escritura podamos crecer en fe y podamos ser cada día más obedientes y más agradecidos y más, ¿verdad?, comprometidos con Él. Porque si usted pone la mirada en el suelo, le pasa lo de Felipe: ¿con qué vamos a hacer esto? Oye, mira la multitud, 15,000 personas mínimo. Y nosotros no tenemos nada para hacer, nada con qué hacer eso. No tenemos nada que darles a ellos. Pero si usted es un Andrés, que usted busca, ¿verdad?, y toma lo que Dios le ha dado y lo pone en las manos del Señor, entonces Dios pues muestra su poder y muestra su gloria y muestra su gracia y muestra su bondad, para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos, pero sobre todo, mis amados hermanos y hermanas, para que confiemos plenamente en Él. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la gratitud precede a los milagros de Dios. La gratitud antecede a los milagros de Dios. La gratitud se presenta antes que la gloria de Dios descienda. Dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban sentados, y asimismo de los peces le daban de a pedacito. Un cachito porque nada más son 5. Es un pedacito porque nada más son 2. No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Le daban qué? Cuanto querían. Amados hermanos, a mí me llama mucho la atención este pasaje bíblico, porque a veces yo he estado no aquí, porque en esta iglesia no tengo queja de ella. Es la iglesia más generosa. Es la iglesia, ¿verdad?, más obediente. Es la iglesia más activa en su relación con el Señor. Pero es triste cuando va usted en algunos lugares, o en otros lugares, no aquí, y usted ve que allá a veces en las actividades, no, manita, no le des porque ese va a acabar, un cachito nada más. Óyete. No, porque ya. Algunas hasta guardan en una olla y lo meten abajo de la mesa, porque, ¿verdad?, no se vaya a terminar. No, hermana, no, porque no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Dice que Jesús tomó aquellos panes y aquellos peces, alzó la mirada al cielo, le dio gracias a Dios y lo repartió. Y el milagro, ¿qué cosa? Sucedió.
Así como funciona. Así es como funciona en la economía de Dios. Y cuando hablo de la economía de Dios, no hablo de cuestiones de dinero, no, sino en la manera en que Dios realiza sus portentos, en que Dios desata su poder, en que Dios bendice a su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios, la acción del hombre, la gratitud del hombre y la gloria de Dios manifestada. Así es la economía de Dios. ¿Ah? Tomó aquellos panes, dice, y se lo dio primero a sus discípulos y le dijo, vayan y dénselo a la multitud. Y entonces sucedió el milagro. Los 5 panes y los 2 pececillos fueron repartidos. El Señor no se enojó, ay, ¿cómo me van a traer 2 panes? ¿Y cómo van a traer nada más, verdad? Estos 5 panes y estos 2 pececillos, con esto no vamos a hacer nada. No, no, no. Y eso es una muestra también para el liderazgo de la iglesia. Amados hermanos, nosotros, verdad, tenemos que ser agradecidos con lo mucho o lo poco que podamos nosotros juntar, porque la obra la hace el Señor. No la hacemos nosotros. Nosotros estamos para obedecer su palabra, para hacer su voluntad, para mostrar nuestra gratitud delante de su presencia, y el Señor hará lo extraordinario, lo maravilloso de su milagro, de su gracia y de su poder. Mis amados hermanos, este año Dios ha mostrado su bondad por encima de nuestra infidelidad. Gracias al Señor, la iglesia ha pasado por la pandemia, la iglesia ha pasado por la crisis económica, la iglesia ha pasado por la falta de empleo, la iglesia ha pasado por enfermedad, la iglesia ha pasado por experiencias difíciles y dolorosas, pero su palabra nos ha sustentado y nos ha mostrado su poder, su misericordia y su bondad. Y la iglesia, mis amados hermanos, en el nombre del Señor, ha superado todo esto para la gloria de su nombre, para bendición de nuestras vidas y para ver su gloria, ¿verdad?, en los milagros que hace en la vida de cada uno de nosotros. La gratitud, mis amados hermanos, es el reconocimiento pleno, la celebración plena de agradecerle a Dios por su bondad y por sus favores, porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Por eso, amadas hermanas y amados hermanos, nosotros, ¿verdad?, debemos actuar en fe, agradecerle con fe por lo que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuánto querían. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y dice el 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuando Dios hace, amados hermanos, hasta sobra. Hasta sobra. A veces nosotros estamos un poquito así como apesadumbrados, desanimados, deprimidos, porque al parecer Dios nos ha abandonado. No nos abandona. Nosotros sí a Él, pero Él a nosotros no, porque Dios es fiel. Aunque nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Sabemos que la fe no es lo que se ve, sino es la certeza de lo que no ha llegado. Cuando confiamos en la palabra de Dios, cuando agradecemos a Dios por sus promesas, Él cumplirá su propósito
en cada uno de nosotros. Por eso la fe debe de ser agradecida. Entonces dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Un poquito más adelante Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Amados hermanos, la más grande provisión para el hombre es Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. A veces lo que sucede, mis amados hermanos, es que nosotros como hombres buscamos saciarnos con muchas cosas en este mundo y no precisamente con las promesas de Dios. Pero una cosa es cierta, solo en Cristo el corazón del hombre encuentra salvación. Solo en Cristo el corazón del hombre encuentra paz. Solo en Cristo el corazón del hombre encuentra vida eterna. Porque Cristo resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, va a volver un día por su iglesia. Por eso la iglesia, mis amados hermanos y hermanas, vive agradecida al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y una invitación es poner nuestras vidas en sus preciosas manos y lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Pero tenemos nosotros que conocer todo eso a través de su palabra. Y la gratitud comienza precisamente reconociendo su bondad, celebrando su provisión, confiando en lo que Él vendrá, porque mis amados hermanos y hermanas, actuamos, ¿verdad? Si actuamos de acuerdo a su palabra, nosotros podemos comprobar de manera personal y de manera experimental que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno, que Dios es bueno y que Dios será siempre bueno con cada uno de nosotros, porque su naturaleza, amados hermanos, la naturaleza de Dios que nos enseña las Sagradas Escrituras es que la naturaleza de Dios es santa y pura, y Dios en sí mismo es bondadoso, porque Él es amor y por lo tanto es bueno. Y aunque a veces nosotros no podemos entender su obra inicialmente, ¿verdad?, en los momentos que estamos viviendo, lo importante es confiar en esa bondad del Señor, porque el Señor sabe hacer perfectamente su obra. Confiar y creer en el cuidado y el poder de Dios es un desafío para nosotros, los cristianos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde la obra del Señor, amados hermanos, no es, ¿verdad?, quizá fácilmente comprensible, pero la fe va mucho más allá de la razón, es precisamente algo interior que sucede en nosotros por el carácter perfecto y la naturaleza bondadosa de nuestro buen Dios. Por eso, amada iglesia, estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor se nos ha revelado por su santa y bendita palabra y nos ha mostrado a cada uno de nosotros en lo particular y en lo general su corazón bondadoso, su carácter misericordioso y su gracia infinita para con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. El himno número 50, grande es tu fidelidad.